más odontológico, parte de esta presentación, quise mencionar algunas citas en donde comentamos o se menciona parte de la investigación que es desarrollada por nosotros en nuestro día a día, no solamente llevada al punto de vista científico, sino con cada cosa que nosotros queramos investigar, conocer, abarcar, es que es propio de la actividad humana, como lo menciono acá. Si lo llevamos a algo más científico, de carácter formal, siempre también vamos a estar trabajando de acuerdo a ciertos métodos, de ciertas herramientas o ciertos lineamientos que nos determina la propia investigación científica. Y acá, como conclusión final de esto, es que sin importar el paso del tiempo, como nosotros vayamos desarrollando nuestro avance dentro de la ontología, es que el conocimiento siempre va a ir perfeccionándose, y lo que nosotros conversemos hoy día, lo que yo les muestre a través de esta presentación, muchas de las cosas que nosotros aprendimos en el pregrado, sin duda van a estar obsoletas con el paso del tiempo, y tenemos que estar siempre en constante investigación, siempre en constante estudio, siempre en constante compartir de nuestros conocimientos con nuestros pares. Y así lo destaco con lo mencionado acá, que la formación en odontología siempre va a ser un aprendizaje continuo, de carácter prácticamente obligatorio para mantenernos al día en lo que nosotros vayamos desarrollando. Y así, partiendo con esta parte introductoria, tenemos una situación inicial, ya llevándolo al nombre de la presentación, vamos a hablar, ¿cierto?, de rehabilitación oral y carillas y ciertos conceptos actuales, pero quise poner estas imágenes generales de una preparación de este tratamiento específico de carillas, en el cual obviamente logramos grandes cambios, grandes mejoras en ciertos pacientes, que muchas veces vienen con ciertas exigencias estéticas de alta demanda o también con ciertos lineamientos funcionales que tenemos que preparar y planificar para desarrollar perfectamente esto. Entonces, quise colocar acá, como he mencionado, lo invito a reflexionar en primera instancia. Cuando nosotros desarrollamos un determinado tratamiento, el objetivo final va a ser finalmente ese tratamiento rehabilitador, que puede estar complementado con otras áreas de la odontología, pero que finalmente apunta a eso, a un tratamiento bien realizado. Pero detrás de todo esto hay bastante que debemos conocer, y es lo que les mostraré acá a continuación. Nosotros vamos a estar trabajando sobre ciertos tejidos que principalmente en el caso de carillas siempre se intenta o se logra buscar a través del esmalte, ¿cierto? Pero muchas veces esto no puede ser conseguido por un sinfín de factores, y es lo que va a ir apuntado en la presentación de hoy y en los casos que les voy a mostrar finalmente. Y lo que vemos acá en una imagen de la microscopía electrónica de barrido es lo que tenemos en la ultraestructura de los tejidos de la dentina, que es lo que se representa en toda la unión de componentes que son formadores de la llamada capa híbrida, donde por una parte tenemos los componentes propios de la dentina y por otro de los sistemas adhesivos que se van a ir conglomerando y finalmente forman un entramado que se une y forma la unidad básica de lo que compone la adhesión actual. Entonces lo quise poner acá para recordar un poco y para mencionar que esto, la parte interna, es sumamente importancia porque vamos a tener comparaciones entre lo que es una adhesión a la dentina y una adhesión al esmalte. Y de la adhesión en general vamos a tener también una evolución. Como hemos conversado, tenemos un avance tecnológico constante en donde cada vez vamos desarrollando nuevos materiales, nuevas investigaciones y finalmente estamos teniendo diversos elementos que vienen a ayudar a facilitar nuestro quehacer clínico. Entonces, si pensamos de un comienzo de esta línea de tiempo mostrada acá, del 55 con Bonocore, cuando se comienza a describir la técnica de grabado ácido, y así con el paso del tiempo, se van hablando de generaciones y diversos usos de los sistemas adhesivos que tenemos a nuestra disposición, de los cuales voy a destacar algunos, los llamados adhesivos Gold estándar, por una parte, los representados de una cuarta generación, u otros de sexta generación, y así como otros que son considerados como adhesivos universales. Quiero aclarar que la presentación no viene a destacar una determinada marca comercial y un producto determinado, pero si estamos hablando de rehabilitación oral y de materiales, o sea, es imposible no hablar de materiales. Así que esto no es abanderado por una determinada marca, sino que voy a hablar de forma general en base a la experiencia y a la investigación clínica de grandes autores de reconocimiento mundial. Pero bueno, esta línea de tiempo de la adhesión dental está expuesta en este paper,
que describe muy bien todos los sistemas adhesivos, que los dejo ahí mencionados, para cuando tengan oportunidad de buscarlo y leerlo, les va a prestar de gran ayuda. Y así vamos a tener una comparación de tejidos donde vamos a estar generalmente trabajando. Por una parte vamos a tener el esmalte y por otra parte vamos a estar trabajando en dentina. Pero si queremos recordar un poco de esto desde el punto de vista histológico o de lo que ya sabemos de estos sustratos, recordamos un poco, a modo de resumen nada más, que por una parte, cuando estamos trabajando sobre la dentina, vamos a ocupar ciertos elementos que van a condicionarla, que van a trabajar sobre ella, van a dejar expuestos ciertos elementos y que finalmente se van a complementar con los sistemas adhesivos, con el elemento que estemos aplicando sobre ellos para finalmente formar un entramado y una unión. Y ese entramado, como le he ido mencionando, es lo que conocemos como capa híbrida. Todo esto a un modo bastante resumido. Y por otra parte, si hablamos del esmalte, tenemos que la acción ácida que causamos sobre este tejido va a producir unas microporosidades que finalmente también se van a entramar con el sistema adhesivo, con el elemento restaurador que estemos ocupando, y podemos considerar que la unión que se va a formar acá es mucho más estable por las características propias del tejido y por la estabilidad de la adhesión que generamos acá. Entonces, si hablamos de carillas, que en donde vamos a tratar de prevalecer o que predomine el tejido del esmalte, en el cual vamos a tener una adhesión bastante segura, en muchos casos no lo vamos a poder realizar y va a haber una mezcla de esto, en donde por una parte vamos a tener ese margen de esmalte en su periferia y una zona no menos importante de dentina en la cual vamos a intentar adherirnos. Por lo tanto, por una parte vamos a tener una adhesión que quizás es un poco compleja, considerando el tejido y este sustrato que es la dentina, y una un poco más estable y segura que es la conseguida con el esmalte. Y así, independiente del material restaurador que estemos utilizando, del tipo de confección que vayamos a realizar, ya sea un material cerámico, resinoso, metálico, el sistema adhesivo que tengamos a nuestro alcance o a nuestra elección, o también del modo de fabricar un determinado material restaurador, ya sea a través de un bloque prefabricado o de sistemas de inyección, todo va a apuntar a lo mismo, que finalmente es una adhesión bien realizada. Y esa adhesión tenemos que estudiarla y tenemos que conocerla en exactitud, porque es lo que vamos a desarrollar prácticamente en nuestro día a día de nuestro quehacer clínico. Entonces estamos en el año 2020, sin lugar a dudas tenemos y hemos usado todos distintos sistemas o distintos elementos para poder adherirnos a los tejidos, pero finalmente, si estamos pensando en el presente, todo va a apuntar a este grupo de elementos, que son los llamados medios cementantes resinosos. Y vamos a revisar algunos aspectos generales de cómo poder mejorar y potenciar el uso de cada uno de estos elementos. Y aquí les dejo una pequeña reflexión que se lo presentaba a algunos de mis alumnos en alguna ocasión, que todos queremos apuntar a lo máximo, todos queremos apuntar a grandes rehabilitaciones, a grandes casos, pero que finalmente, ¿qué ventaja podría traer lograr viajar, como he mostrado acá, a través o fuera del planeta, si ni siquiera o apenas podemos montar en bicicleta? Entonces, más que abarcar y tratar de extendernos tanto en nuestro quehacer, que ojalá todos pudiéramos hacerlo finalmente, tenemos que partir de lo básico, tenemos que partir desde lo elemental, conocerlo muy bien, cada uno de los procedimientos, cada una de las aristas que están involucradas, para que finalmente vayamos paso a paso creciendo nuestro quehacer y actividad clínica. Entonces voy a mostrar algunos aspectos que vienen a mejorar o vienen a ser de rigor en nuestro trabajo, que como he mencionado acá, aunque parezca obvio, no lo es. El llamado aislamiento absoluto. El aislamiento absoluto que empezamos o sabemos ocupar desde nuestra etapa inicial de estudiante y finalmente tenemos que ocuparlo como rigor en nuestros procesos adhesivos. ¿Y por qué muestro esta imagen? Que también la quise compartir con mi estudiante en alguna ocasión. Bueno, esta imagen viene a representar un proceso adhesivo de cementación sobre un premolar en el cual se contrastan con los dientes vecinos, donde los tejidos con seguridad no fueron probablemente tratados de la forma correcta o no fueron trabajados con un aislamiento adecuado y finalmente vienen a traer implicancias negativas en lo aquí realizado. Entonces, vamos a contrastar por una parte un proceso restaurador adhesivo hecho de buena forma, ¿cierto? Y por otro, en dientes vecinos que probablemente, obviamente lo desconozco, esto no fue realizado de una forma correcta. El aislamiento absoluto tiene que ser desarrollado de rigor en nuestros trabajos, en nuestros procesos adhesivos y de rehabilitación oral, y si no contamos con él,
probablemente vamos a conllevar a un futuro fracaso en nuestros tratamientos. Entonces quise partir por esto porque va a presentar una forma básica en nuestro trabajo a la hora de desarrollar nuestros trabajos de rehabilitación. Y aquí ya la imagen del control de esta restauración periférica bien realizada y bien cementada, en contraste con las otras, de la cual desconozco su procedimiento, pero que si le mostramos a nuestro paciente finalmente le llama mucho la atención y como se aprecia acá, va a querer mejorar lo que presenta en su boca. Entonces, sumando los conceptos de lo que vamos a ir revisando, tenemos esto que es planteado o denominado como el sellado dentinario de la dentina, sellado inmediato, que como he mostrado acá, esto fue ya investigado hace bastante tiempo. ¿Lo consideramos como algo nuevo? Probablemente no. Pero si no es algo nuevo, ¿por qué no habíamos escuchado hablar de él, en caso de que no lo hayamos hecho anteriormente? Bueno, el motivo que sea, dependiendo de dónde estemos estudiando, lo que vayamos nosotros realizando, nos va a llevar a apuntar a que tengamos que investigar y tengamos que actualizar nuestros conocimientos para que tengamos el uso de esto a nuestra disposición. Porque como lo menciona acá en esta publicación del año 2013, realmente esto ha sido una dimensión postergada. Va pasando el tiempo y tenemos grandes investigadores clínicos que describen estos procedimientos, como ya fue en el año 2004 por el suizo Pascal Magne en conjunto con sus colaboradores, en el cual describen que el sellado dentinario el sellado inmediato de la dentina mejora la fuerza adhesiva de restauración indirecta, como lo titula acá esta publicación. O así con el paso del tiempo, 10 años más tarde, en el 2014, que se escriben ya protocolos más definidos de cómo poder realizar estos procedimientos, con qué materiales y cada una de las variables que están aquí involucradas. Por lo tanto, el fundamento principal de esta técnica o este procedimiento es que vamos a utilizar un sistema adhesivo sobre una dentina que esté recién expuesta, es decir, recién preparada, y que finalmente va a tener este fin, sellar y proteger el complejo dentinopulpar que está ahí en ese lugar. Por lo tanto, como vemos acá en este proceso de rehabilitación, en donde se eliminaron ciertas restauraciones metálicas, restauraciones de amalgama, en donde esta dentina se está defendiendo, o ya se lo ha hecho con el paso del tiempo, en donde hubo en algún minuto algún material de protección cavitaria, ¿cierto? Que eso se tiene que eliminar y finalmente vamos a lograr un proceso adhesivo actual. Vamos a utilizar distintos elementos, como el mencionado acá en primera instancia, algún adhesivo con el estándar o el que nosotros dispongamos en nuestro alcance, y que finalmente en este fundamento de esta técnica que trae la exposición de esta dentina, finalmente nosotros la sellemos y la protejamos, entre otras grandes bondades que tiene este procedimiento. Y aquí les muestro una imagen de un proceso rehabilitador en curso, en donde en la parte superior presenta una estructura metal cerámica a modo de rehabilitación plural, la cual estaba desalojada, y al momento de comenzar con la rehabilitación puse acá un ejemplo bastante sencillo, en donde el canino que estaba preparado en la parte palatina expone parte de su tejido dentinario, expone la dentina principalmente. Entonces acá, tras mantener todo esto con el aislamiento correctamente realizado, se aplica el sistema adhesivo y logramos sellar y proteger esa dentina, que aparte viene a potenciar y reforzar las técnicas adhesivas y los valores adhesivos que vamos a conseguir más adelante. Bueno, esta técnica va a describir y va a tratar de prevalecer distintos sistemas adhesivos, como ya les mencioné, algunos considerados gold estándar, los dos primeros de estos tres grupos que están acá mostrados. Por una parte, un adhesivo de 3 pasos con un grabado independiente, como está descrito acá en su sigla en inglés, así como otros que son considerados de 2 pasos autogravantes, que también tenemos a nuestra disposición, y por otra parte, cualquier adhesivo universal que también nosotros podamos utilizar. Si no queremos llegar a un fracaso, no queremos llegar a un game over, como está descrito acá en esta pequeña analogía, tratemos de ocupar lo que disponemos acá, los ya investigados con alto nivel de evidencia en todo lo que es las publicaciones realizadas, en el cual, si lo llamamos un juego, tenemos algunos personajes que pueden prestar una ayuda bastante más útil o que pueden presentar un alcance de juego bastante mayor que si presentamos otro que sí vamos a poder jugar con él, pero que finalmente tiene mayores debilidades. Por lo tanto, la recomendación es esa, ocupar algún sistema gold estándar cuando estemos sellando la dentina.
Y aquí les dejo una publicación nuevamente del suizo Pascal Mañé y sus colaboradores, en la cual, bien resumido, se prepararon 3 grupos, en el cual se hicieron preparaciones dentarias. En el primer grupo, como considerado grupo control, se hizo esta preparación, se hizo una adhesión sobre la dentina y se colocó una restauración directa en una instancia. Por otra parte, tenemos un grupo en el cual se preparó el diente, se dejó un provisional con un retraso de más o menos 2 semanas, como sale mencionado ahí, para que finalmente este provisorio se remueva y se haga el proceso adhesivo y finalmente vaya a la restauración. Y por otra parte, el grupo del sellado dentinario inmediato, en el cual también se prepararon los dientes, se hace si este procedimiento de sellado dentinario inmediato, se deja el provisional en su posición y finalmente se cementa el definitivo. Y si se mide la fuerza adhesiva en este grupo de comparación, vamos a encontrar que en el grupo control, donde se hizo la restauración inicial o directa en la misma sesión clínica, se alcanzaron valores de 55 puntos de promedio, medidos esto en megapascales. Ahora, el grupo de restauración tardía, en el cual se colocó un provisional y se hizo el proceso adhesivo posterior, sin este sellado dentinario inmediato, el valor promedio en megapascales alcanzó tan solo un 11.58 puntos. Y por otra parte, el grupo que sí se desarrolló o sí se efectuó el sellado dentinario inmediato de la dentina, alcanzó un valor de promedio adhesivo de 58 puntos en respecto a los megapascales. Por lo tanto, si comparamos estos grupos y lo vemos con el grupo en el que no se utilizó este procedimiento, finalmente alcanzamos valores adhesivos de un quinto de lo que podríamos tener a nuestra disposición, tan solo realizando una buena técnica adhesiva. Esto mencionado con el adhesivo o sistema adhesivo Optibond FL, como también lo mostré en un comienzo. Algunas conclusiones y algunas reseñas o resumen de esta técnica, que bueno, si la utilizamos vamos a estar incrementando una fuerza adhesiva en un 400%, si lo medimos como fuerza microtensil, o sea, si tratamos de traccionar o tratar de retirar una determinada restauración. Y si prescindimos de esta técnica, vamos a sacrificar hasta un 75% de la fuerza adhesiva. Dejo ahí los estudios respectivos donde sale esta información. Pues bien, una forma de potenciar y mejorar nuestros procesos adhesivos es la llamada abrasión por aire, que independiente del sustrato del tejido donde estemos trabajando, ya sea la superficie dentaria o la superficie de las restauraciones, va a generar una acción de microrugosidades que finalmente eleva la tensión superficial de esta superficie y va también a potenciar nuestro procedimiento adhesivo. Y si lo vemos al microscopio, obviamente una superficie no tratada versus una que está tratada con algún medio externo, en este caso particular la abrasión por aire con micropartículas, genera estas llamadas microrugosidades que van a generar finalmente un aspecto más rugoso a nivel microscópico, en donde el medio que nosotros utilicemos va a embeberse más fácilmente y formar un entramado aún más firme. Si seguimos con esto, bueno, ¿cómo lo podemos conseguir? Abrasión por aire a través de un arenador que se conecta a nuestro bracket en nuestro sillón clínico, o a través de un elemento ya más sofisticado, como el mencionado acá, el llamado Aquacare, que este funciona en conjunto con agua, y tenemos para nuestra disposición poder aplicarlo sobre las superficies dentarias que finalmente generan estas llamadas microrugosidades y que todo se traduzca finalmente en aumentar la fuerza adhesiva, la humectación y la energía libre superficial que ya les he ido comentando. Pasando a otro punto de estas generalidades o formas que nosotros tenemos que tratar de optimizar o mejorar nuestros potenciales adhesivos, van acá en resumen distintas publicaciones con sus respectivos años que apuntan a un tema bastante importante y a veces dejado de lado, que es la fotopolimerización, la fotoactivación de los elementos que nosotros utilicemos, ya sea el sistema adhesivo, el medio cementante o lo que tengamos a nuestra disposición. Tenemos que fotoactivarlo, tenemos que fotocurarlo para que realmente se adhiera a los sustratos que estemos trabajando. ¿Y por qué ha sido dejado esto de lado? Porque todos pensamos que con la luz azul, de lo que nosotros tengamos a nuestro alcance, vamos a estar polimerizando de forma activa, pero esto muchas veces no se logra. Y aquí hay un estudio que muestra, en el cual se incluyó a cierta cantidad de tratantes como odontólogos, en el cual se medía cómo era su comportamiento, cómo era su trabajo en el trabajo específico de polimerización, y mostraba que muchos de estos, a pesar de ser ya profesionales, no contaban con un
trabajo adecuado y por lo tanto la exposición de la luz que ellos mostraban en su trabajo era menor de la necesaria. Por lo tanto, los materiales que estén trabajándose no están siendo activados de forma efectiva. Y aquí, solamente buscando en Internet, podemos encontrar un sinfín de productos, obviamente de una calidad muchas veces dudosa, que como he mencionado acá, destacado por ser adaptable para cualquier marca de resina, gran calidad, ¿no es cierto? Pero que si decidiéramos nosotros adquirir o comprar alguno de estos elementos, finalmente no vamos a estar desarrollando algo totalmente óptimo. Por lo tanto, la recomendación es no adquirir o no tener a nuestro alcance, a nuestro trabajo, algún elemento de fotopolimerización de baja gama, sino uno más sofisticado idealmente. Y esto lo vamos a comparar, todos estos, como de consideración de gama baja, si lo nombramos de alguna forma, en que si trabajamos con ellos, por lo menos vamos a disponer de una luz amarilla para poder polimerizar nuestros distintos materiales. ¿Vamos a poder trabajar con ellos? Sí, vamos a poder trabajar con ellos, pero con esta luz amarilla que nos viene a presentar por lo menos una advertencia, porque no nos va a dar completa seguridad de lo que nosotros vayamos realizando en nuestras técnicas. Entonces, si buscamos fotopolimerización de calidad, vamos a encontrar elementos más sofisticados y estas llamadas lámparas de gama alta, independiente de la marca, como reitero, no hay un abanderamiento por lo que se está mostrando acá, sino la idea es compartir el conocimiento en base a las distintas alternativas que tenemos a nuestro alcance. Y si usamos o tenemos la fortuna de utilizar alguno de estos equipos, podemos echar luz verde y realmente poder trabajar y polimerizar, activar estos materiales de forma óptima y segura. Entonces, ¿por qué elegir alguna de estas lámparas? ¿Por qué elegir alguno de estos elementos? Obviamente esto no es algo comercial, sino más bien algo totalmente científico y explícito. Y aquí les quise graficar esto a través de un ejemplo. Si queremos polimerizar y activar un material también considerado como un medio cementante gold estándar, como el llamado Panavia B5, que trae en su instructivo, dentro de su descripción, cuál es exactamente la intensidad de la luz que necesita para ser activado. Que dependiendo del tipo de lámpara, si alguna de alta intensidad, de luz LED, por ejemplo, alcanza o se necesita que sea de sobre 1500 miliwatts por centímetro cuadrado. O si ocupamos alguna lámpara LED convencional, que vaya al rango de los 800 a los 1400 miliwatts por centímetro cuadrado. Y así como describe eso, también se describe cuál es el rango de onda efectiva para poder polimerizar este material, que como aquí se menciona, debe ir de los 400 a los 515 nanómetros. Dejo acá entonces como recordatorio la especificación del fabricante para poder activar este material de forma efectiva y segura. Y vamos a repasar nada más los 3 equipos que mencioné de los considerados gold estándar. Entonces, este equipo, el primero mostrado acá, cuenta con una intensidad de la luz de 1200 miliwatts por centímetro cuadrado y su longitud de onda está dentro del rango necesario para polimerizar de forma efectiva. Esto se repite también para este equipo, el cual posee distintos modos de activación de la luz, distinta activación o potencia que presenta, y respecto al espectro de onda que posee, también cumple con las características necesarias. Y finalmente, el otro equipo también incluye los rangos necesarios de potencia y espectro de la luz para polimerizar correctamente el material mencionado. Cualquiera sea el equipo que tengamos a nuestra disposición, que idealmente sea alguno de los mencionados, si hay otro que cumpla con esas características, ideal, ¿cierto? La idea es buscar y polimerizar todo de forma segura. Ahora, si no tenemos esto a nuestro alcance, ¿qué ocurre cuando ocupamos alguna de estas lámparas? Bueno, obviamente van a funcionar, probablemente van a funcionar, y muchos seguramente en alguna etapa de nuestro trabajo lo hemos utilizado. ¿Cómo funcionan estos materiales o estos equipos? Bueno, es algo dudoso o de completa inseguridad totalmente explicar, porque no vamos a contar seguramente con la investigación o el respaldo científico propio de un fabricante de prestigio que nos entregue este determinado equipo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la recomendación? Si no podemos disponer de algún equipo de gama alta o mayor sofisticación, que finalmente seamos prudentes en su uso. Seamos prudentes y que pensemos que en algún minuto de nuestro quehacer, nuestro trabajo, dispongamos de un equipo mejor o dispongamos de mejores herramientas para poder activar estos materiales. Estamos recordando que estamos en el año 2020, estamos ocupando elementos que son medio cementantes resinosos y toda la adhesión y todo lo que hemos visto hasta ahora se basa en eso, se basa en una correcta adhesión y que tiene que estar correctamente realizada.
Bueno, ¿qué consideraciones o qué implicancias negativas podríamos tener si no seguimos estas consideraciones? Si estamos polimerizando de forma negativa, si estamos realizando un proceso de forma ineficiente. Bueno, se van a alterar básicamente las propiedades de los materiales que estemos utilizando, se va a afectar distinta estabilidad dimensional que estos presenten, se va a producir absorción de agua, inestabilidad de color, problemas con la compatibilidad en cuanto a los tejidos que, si son vitales, obviamente tenemos que tener completa precaución, sensibilidad posoperatoria, de cementación de estructura. Por lo tanto, son un sinfín de elementos que están acá dando vuelta y que tenemos que tener presente para que nuestros procesos estén bien realizados y tengan buen pronóstico también en el tiempo. Por lo tanto, si no llegamos a cabo estas consideraciones, finalmente podemos tener un fracaso de nuestro trabajo que tanto trabajo nos puede llevar o tanta dificultad puede tener algunas situaciones. Por lo tanto, la conclusión de esto es que podemos tener cualquier o el mejor material a nuestra disposición, la mejor técnica en nuestro trabajo, pero si no estamos haciendo una polimerización efectiva, finalmente lo estamos desechando, estamos actuando de forma incorrecta y nuestro trabajo finalmente puede fracasar en alguna etapa de su evolución. Entonces, siguiendo esta analogía que le mostré en un comienzo de poder tratar, avanzar y abarcar harto, si partimos desde la bicicleta, ¿cierto? Llevamos algunas cosas ya en nuestra seguridad, de nuestro conocimiento, podemos avanzar de dar un paso más adelante. Por lo tanto, podemos despegar en los casos que nosotros queramos realizar. Y así como este mostrado acá, en un caso realizado hace algunos años, en donde se rehabilitó de forma completa este paciente, obviamente acá la técnica adhesiva o el proceso restaurador que nosotros realicemos va a tener una importancia vital, porque es una rehabilitación extensa, es una rehabilitación completa, tanto de arco superior como de arco inferior. Pero antes que llevar a esa instancia de conversar un poco de la actividad clínica mostrada y que quiero compartir con ustedes, vamos a hablar de algunas cosas actuales de cómo poder desarrollar estos procedimientos. Muchos de ustedes conocerán y sabrán que disponemos actualmente de los materiales resinosos, o más que todo resinas compuestas, que pueden alterarse sus propiedades de acuerdo a la aplicación de temperatura, por ejemplo. Si aplicamos calor, si calentamos resina, podemos mejorar su viscosidad y en vez de ocuparlo como un material restaurador directo, podemos ocuparlo como un medio cementante. Entonces esta investigación, o esta publicación, mejor dicho, de este año, de hace unos meses nada más publicada, muestra y resume algunos aspectos importantes de considerar de esta técnica o de este procedimiento en el cual podemos ocupar resinas precalentadas para cementar ciertas estructuras. Lo dejo acá con algunas de las conclusiones que se destacan de este estudio y que finalmente resumen que la viscosidad adecuada, el espesor que se genera de la película de estos elementos es el óptimo y que mejora bastante la técnica de cementación, entre otras propiedades que también vamos a mencionar. Entonces, muchos de nosotros generalmente vamos a estar acostumbrados a cementar nuestras estructuras con medios cementantes resinosos de tipo de curado dual o de fotocurado, con las presentaciones que nos entregue el fabricante, pero por otro lado tenemos algunos que ya vienen con un determinado uso, como son las resinas compuestas. Si vemos en el lado izquierdo de nuestra pantalla, encontramos un grupo de resinas determinada, la cual en un calentador son incorporadas estas y alcanzar la temperatura necesaria. Como les mencioné, aumenta su viscosidad y finalmente lo podemos ocupar como un medio de cementación. Sea el método que sea, obviamente tenemos que conocer el material que nosotros tengamos a nuestra disposición para poder realizar bien el proceso de cementación. ¿Cuál es el beneficio clínico? ¿Cuáles son las ventajas que nos puede traer ocupar resinas compuestas precalentadas, ¿ciertas? Mejorando su viscosidad para ocuparlas como un medio cementante. Bueno, las ventajas son varias. Obviamente, al ocupar esta, la conversión monomérica de sus componentes va a estar bastante elevada, va a aumentar la fluidez propio del material, vamos a tener un tiempo de polimerización distinto, reducido, facilitar el pulido entre el diente y la restauración, que obviamente, como sabemos, cuando asentamos una determinada restauración sobre los sustratos, el excedente de cemento o del medio cementante que estemos utilizando emana por sobre los bordes de la restauración y muchas veces nos puede dificultar su remoción o si es que esto permanece, puede ocasionar problemas periodontales, por ejemplo, a futuro. Por lo tanto, un retiro de exceso con un material bastante más amigable viene mucho a facilitar esta técnica o este procedimiento. También tenemos que se disminuye la degradación propia del material en
espesores donde estén puestos, ¿cierto? Y el espesor, como ya lo mencioné, se disminuye de lo que nosotros utilizamos. En general, las propiedades y todas las facultades propias de este material, las bondades de las resinas compuestas se potencian, se utilizan y finalmente podemos tener una cementación mucho más expedita. Y aquí vamos a reunir y mostrar algunos casos de distintas técnicas para poder rehabilitar y poder tratar lo que apunta a esta presentación, que era finalmente la parte de restauraciones cerámicas como carillas o de restauración de frente estético. Entonces aquí se muestra una técnica en la cual se cuenta con una matriz polimérica en la cual se inyectan resinas fluidas para poder finalmente restaurar nuestros dientes a modo de carilla. Esta imagen va a gentileza de un colega propio de su nación, el doctor Roberto Tello, el cual contiene, o más que contiene, muestra siempre contenido bastante importante en todas sus redes sociales. Vamos a ver a continuación un caso extraído de internet, el cual muestra y resume efectivamente lo realizado a través de esta técnica. Bueno, tenemos una planificación inicial en donde, independiente del método de impresión o de obtención de los registros o de la estructura dentaria y bucales de nuestros pacientes, se obtiene un modelo, como acá, un modelo estereolitográfico a través de una impresora 3D, en el cual se elaboran sobre este algunas matrices transparentes que permitan inyectar el material en los dientes que nosotros queramos trabajar y que finalmente tiene que ser transparente para que el paso de la luz sea el óptimo y podamos polimerizarlo. Como podemos apreciar acá. Y que una vez posicionado en boca va a ser puesto esto de forma intercalada para dar paso a la inyección de la resina y se puedan incorporar esto finalmente al diseño que se desarrolló previamente, ya sea en el ordenador o con el laboratorio, de la forma que tengamos a nuestra disposición, para encontrar resultados como estos, que pueden ser bastante beneficiosos desde el punto de vista estético, óptico, lo que encontramos acá en sesiones más reducidas seguramente por una técnica más fluida, más rápida, pero que no deja de tener ciertas desventajas. Entonces, quise mostrar acá también esto del doctor Ronaldo Hirata, un colega brasileño, en el cual también, a través de esta investigación bastante reciente, muestra cómo esta técnica de inyección de resina fluida restaura bastante de bien desempeño lo que se quiere realizar, pero si investigamos y tratamos de revisar un poco la parte física y la parte mecánica de esto, vamos a encontrarnos con algunas desventajas. Entonces, esta publicación del doctor Hirata viene a resumir un poco que esta técnica, que puede presentarse como algo bastante lujoso o algo pretencioso por propiamente la técnica que se desarrolla, y que la parte estética se cumple a cabalidad en cuanto a esa demanda, finalmente no va a reemplazar la técnica actual o la técnica ya convencional de reemplazo de tejidos dentarios. En este caso hablo de técnicas directas de carilla de resina, o técnica indirecta también de resina, o con materiales de porcelana y cerámicos, que son la técnica clásica que todos conocemos. Por lo tanto, esta técnica mostrada, que viene a facilitar y ser un método bastante bueno desde el punto de vista estético, sí deja de lado algunas propiedades de punto de vista mecánico que no contienen la resina fluida si lo comparamos con otros tipos de materiales como los materiales cerámicos. Por lo tanto, no podemos pensar en esta técnica que venga a sustituir lo que ya conocemos. Por otra parte, ya en el año 2018 se empieza a investigar distintos métodos de diseño digital de la sonrisa, del cual muchos de nosotros conoceremos por el más popular, el llamado DSD, pero existen distintos métodos para poder trabajar y poder planificar nuestros casos en el ordenador o en el dispositivo móvil que nosotros dispongamos. Y ya para este año se mostraba el uso de una determinada aplicación en el dispositivo que tengamos a nuestro poder, y que finalmente desarrollamos y compartimos esto con el laboratorio, con nuestro propio paciente, y el flujo de trabajo digital que aquí se emplea es bastante óptimo y bastante bueno, comparándolo con las técnicas de diseño digital anterior a todo esto, en donde se desarrollaba esto principalmente en el computador mediante una medición en el Keynote o en el PowerPoint que nosotros tengamos de propia lección. Les voy a mostrar acá un video que muestra un poquito en tiempo aumentado el desarrollo de esta técnica a través de la aplicación.
Bueno, como pudimos ver en el flujo digital, podemos tener distintas herramientas, distintos accesos a modelos biogenéricos que una vez planteado en el ordenador, finalmente diseñamos la sonrisa de nuestros pacientes y como herramienta de marketing o como herramienta de comunicación con el laboratorio puede resultar algo bastante útil. Pero así como tenemos la parte digital, también podemos tener una planificación convencional, como la que desarrollé en este caso de hace algunos años, en el cual planifiqué y desarrollé el mismo diseño digital, pero a través del programa Keynote, que tengo hoy día mismo a mi alcance y que estoy preparando o entregando la presentación a través del mismo programa, en el cual quizás de una forma un poco más engorrosa, un poquito más de mayor dificultad, se medían y se realizaban este diseño tanto en el computador como en el encerado físico que nosotros tengamos, y que finalmente esa comunicación teníamos que entregarla al laboratorio para que nos realicen lo que nosotros estamos buscando. Todo eso nos entrega finalmente un encerado que si nosotros lo llevamos a una llave de silicona, tenemos un mock-up y que finalmente podemos presenciar acá en nuestro paciente en primera instancia cómo quedaría su rehabilitación una vez de nuestro propio trabajo. Independiente de la forma que sea, ya sea digital o convencional, el diseño digital de sonrisa obviamente nos viene a dar una herramienta bastante potente a la hora de rehabilitar casos de alta estética. Y si consideramos otros aspectos actuales o que tengamos a nuestra disposición para planificar casos, se van mezclando las tecnologías, como lo voy a mostrar acá, en donde el diseño 3D puede ser también llevado de la mano con una impresión 3D que finalmente nos puede entregar un modelo de trabajo, de estudio o algo que nosotros queramos confeccionar para que venga a aportar a nuestro trabajo. Esto es algo que estuve leyendo cerca porque no es de mi área de dominio, no he utilizado esto, es más bien un programa de diseño gráfico, el cual se puede utilizar para, obviamente, confeccionar, diseñar lo que sea, pero si lo llevamos a lo nuestro, apunta a lo que todos conocemos bien, a dientes, a rehabilitaciones, a restauraciones, y que plasmado o en conjunto con una correcta impresión 3D nos puede dar un modelo de alta precisión y de una rapidez bastante fluida. Nuevamente acá material proporcionado por el doctor Tello nos muestra un diseño digital de encerado en el ordenador. De aquí un video más que viene a apoyar o mostrar esta técnica. Como pudimos ver, el diseño en el ordenador nos va a poder proporcionar preparaciones dentarias, encerados digitales, y que esto, como les contaba, a través de una impresora 3D nos puede entregar un modelo de alta precisión y de una rapidez bastante aumentada con el paso del tiempo. Esos equipos han evolucionado también de una forma bastante expedita, y las impresoras 3D que tiempo atrás tenían un elevado costo y su desempeño también era algo un poco reducido y de una lentitud también aumentada, ha ido avanzado bastante rápido con lo que disponemos ya actualmente. Y así como otro método de desarrollo, de confección de esta restauración o de planificación digital en conjunto, tenemos este método que es el llamado First Fit, que es un método el cual a través de cierta planificación digital previa se puedan confeccionar lo que viene a tratar o a lo que vamos a entregar finalmente a nuestro paciente, básicamente carillas o laminado cerámico, y como lo promociona este sistema se puede conseguir en una sola cita o en una o dos citas, considerando la planificación inicial, en donde ciertamente se tomarán los registros respectivos y finalmente se va a diseñar esto. Pero ¿cuál es la idea y la bondad de este método? Es que principalmente se reduce esto a una sesión o a una o dos sesiones y es un proceso 100% digital. Y aparte de esto, nos va a entregar ciertas guías para que nosotros desgastemos nuestros dientes como lo viene preparado y como lo viene guiado el computador.
Y aquí va el siguiente video para que veamos y resuma esta técnica que estoy comentando en este minuto. Se ve bonito, se ve fluido, se ve bastante óptimo lo y desarrollado. Sin lugar a dudas, tendremos que investigar y buscar un poco más de información sobre estos métodos nuevos que están apareciendo para que tengamos también el sustento científico de cómo es realizado esto y posteriormente cómo son sus controles, cómo es los pronósticos de lo que se va desarrollando. De aquí va una lectura recomendada, la cual muestra que como se titula en esta investigación, dice, la aplicación de una capa de adhesivo mejora la fuerza adhesiva de cerámicas de vidrio silanizadas y grabadas con materiales basados en resina. Bueno, no es el objetivo de hoy día el investigar o ahondar en este tema, pero sí lo dejo acá presente para quien le guste la investigación, a quien le guste leer un poco más de literatura científica, porque sin lugar a dudas viene a mostrar un punto bastante importante en esto. Y aquí vamos a ir apuntando un poco a lo que buscamos con la presentación. Voy a mostrar un par de casos de rehabilitación con carilla. Estos casos fueron realizados nada más hace unas par de semanas y la cementación de estas estructuras fueron realizadas el día de ayer, por lo cual voy a mostrar prácticamente paso a paso cómo fue desarrollado esto y ciertos detalles o ciertas cosas que me gustaría mencionarles para un flujo de trabajo que es el que estoy acostumbrado yo a realizar. Pues bien, esta es la situación inicial. Es una paciente de alrededor de 65 años de edad, la cual cuenta en su rehabilitación inicial carillas de resina realizada con data de entre 10 a 15 años. Su hijo es odontólogo, por lo cual él fue quien realizó esto en alguna instancia, y ella muy informada y muy conocedora también de lo que nosotros realizamos, busca finalmente reemplazar esto. Busca reemplazar esto por algo más estético, por algo nuevo y solucionar ciertos problemas que podemos observar acá, como los márgenes filtrados, cierta tinción o mejorar forma estética, todo lo que tengamos a nuestra disposición con un material cerámico que tiene muchas ventajas por sobre los materiales resinosos. Entonces esta fue la situación inicial cuando yo la conocí, tomé cierto mi protocolo fotográfico de rigor que tengo con los pacientes de este tipo de tratamiento. Todo esto me va a servir a mí como para poder planificarme, para poder organizar y revisar sus casos y también para comunicarme efectivamente con el laboratorio. Revisamos curvas, revisamos esto desde la parte superior, ¿cierto? Para que vayamos viendo qué inclinación tienen sus dientes en el sector anterior. Una vista intraoral, pido las disculpas respectivas de ciertos elementos de fotografía que están aquí presentes. Recordemos que estamos en un periodo actual de pandemia en donde tomar fotografías cada vez cuesta más, utilizar todos los elementos o herramientas anexos para la fotografía también se hace un poco más dificultoso. Por lo tanto, las fotografías que son realizadas finalmente vienen a cumplir con un fin académico, un fin informativo con el laboratorio, pero no pueden ser desarrolladas de la forma anterior a la que estábamos acostumbrados a trabajar, donde todo era bastante más fluido. Pero bueno, las resinas que ella presentaba entonces cumplieron su vida útil, ya 10 o 15 años, como les mencioné, de esto realizada,
sí presenta también algunas restauraciones cervicales, como podemos ver en la parte inferior, que eso también están con márgenes filtrados y que finalmente vamos a planificar su cambio, y una restauración periférica en un molar inferior, en el 4.6 para ser preciso, la cual está en proceso con un tratante de otra ciudad y que está en etapa provisoria y que ella estaba a punto de terminar para esa ocasión, cuando ella la conocí hace un par de semanas, un par de meses atrás. Pues bien, se planifica entonces realizar la confección de carillas, pero tenemos que mirar todo lo que tenemos detrás. Como podemos ver, hay harto procedimiento odontológico realizado, restaurador, adhesivo, distintos materiales, distintos parches, por alguna forma mencionarlo, en alguna zona. Por lo tanto, el trabajo aquí no es tanto más sencillo. Aparte de reemplazar y planificar la confección de las carillas, tenemos que pensar qué hay debajo de todo esto, cómo están los sustratos y cómo están esos materiales restauradores que alguna vez fueron ahí realizados. Salta a la vista entonces que existen filtraciones, existe pérdida de integridad de estos materiales y que el examen radiográfico respectivo me va a dar toda la información necesaria para poder diagnosticar correctamente y para poder seguir con mi posterior planificación de lo que ella buscaba, porque lo que ella buscaba era eso, una sonrisa nueva, mejorar la parte estética, mejorar o reemplazar esto por materiales cerámicos respecto a las carillas, pero todo lo que hay detrás también tiene que ser mejorado. No podemos mejorar, ¿cierto?, solamente el frontis o la parte frontal de nuestro paciente, su sonrisa. Si es que hay algo detrás también defectuoso, tenemos que restaurarlo y tenemos que mejorarlo, obviamente, con nuestras técnicas y materiales actuales. Por lo tanto, si planificamos y seguimos el lineamiento de su confección o su planificación de carilla, vamos a tener en primera instancia una impresión que nos va a arrojar un modelo que va a trabajar el laboratorio respectivo y nos va a elaborar un encerado, solamente para seguir esta línea de trabajo respecto a la planificación de los laminados cerámicos. Pero antes que todo esto, tenemos que trabajar en la parte restauradora, y es lo que yo les mencioné con las imágenes de la parte oclusal superior, y así como la imagen frontal, donde apreciamos acá en primer plano las restauraciones de resinas cervicales que presentaba ella. Presenta ciertas anomalías de la integridad del material propia de la resina, ya que va sufriendo con el paso del tiempo, se van percudiendo los márgenes, pierde cierto, la adhesión que tuvo en algún minuto, y seguramente esto debe estar con filtración o algún problema biológico bajo estos tejidos, bajo este elemento restaurador. Por lo tanto, como lo mencioné en alguna instancia, la importancia del aislamiento absoluto, que tiene que ser utilizado de rigor para un procedimiento adhesivo que nosotros tengamos a nuestra disposición. Entonces, nosotros trabajamos, aislamos correctamente estos dientes para eliminar esas restauraciones de resina que alguna vez fueron ahí realizadas, desconociendo obviamente si es que fue hecho con el aislamiento respectivo, con el manejo total de los sustratos, de la humedad y todo lo ahí presente, que finalmente nos muestra esto. Solamente eliminando la parte externa de estas restauraciones, vemos que ya la dentina se ha ido defendiendo, se ha ido formando una dentina reparativa bajo estos elementos, restaurador, y tenemos que eliminar todo de forma activa para que este sustrato esté correctamente sano y finalmente yo pueda dejar un material restaurador bien adherido. Por lo tanto, todo esto que vemos acá, de rigor con su correcto aislamiento absoluto, para finalmente restaurar con las resinas compuestas y dejar lo que apreciamos acá. No sé si logra percibirse a través del monitor, pero lo que incorpora esta resina en el brillo o algo que forma una capa un poco brillante final es la colocación de glicerina que se pone finalmente para polimerizar y inhibir la capa de oxígeno que está ahí presente y que podamos completar el proceso de polimerización total y de forma efectiva. Es el brillo que procede en esto cuando la estoy capturando a través de la fotografía. Y así como en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo de su boca también presentaba en el lado derecho estas restauraciones cervicales, esta restauración periférica en el diente 4.6, la cual está en etapa provisoria, hecho por otro tratante, y que finalmente en alguna instancia será planteado también cambiarlo, por lo que veremos más adelante. Bueno, finalmente, con nuestras resinas compuestas podemos
manejar y restaurar estos dientes, y aquí vemos cómo se aprecia la dentina bajo esta restauración. Esto es algo que no se puede apreciar a través de la radiografía, solamente indicando el cambio de esta restauración nos muestra cómo está este tejido bajo este elemento restaurador, que probablemente haya sido realizado de una forma incorrecta, sin el aislamiento necesario, o simplemente por el paso del tiempo, finalmente este tejido se fue defendiendo, por lograrlo de una forma bastante sencilla. Entonces, restauramos esto de una forma adhesiva, ¿cierto? Y nos quedará la labor de revisar y restaurar quizás con algún elemento indirecto la parte oclusal a través de incrustaciones y todo eso para devolver la integridad completa a este diente que estamos aquí observando a través de la pantalla. ¿Qué elementos utilizo en estos casos generalmente? Bueno, así como en el caso este y el caso clínico siguiente, voy mostrando los materiales que tiendo a utilizar porque muchas veces me basaba cuando veía conferencias o cuando asistíamos a congresos o a ciertas charlas en donde vemos todos los procedimientos o todas las técnicas realizadas, pero muchas veces no se muestra con qué son realizadas. Entonces, si bien estos procedimientos no son de tan alta complejidad, voy mostrando cada cosa que yo fui utilizando para que idealmente les pueda servir a alguno de ustedes cuando repliquen o realicen estos mismos procedimientos. Entonces, muestro los clamps que yo utilizo. Con esto puedo cumplir mi aislamiento prácticamente en el 90% de los casos. Como podemos ver acá, en primera instancia, uno de mis clamps favoritos, el clamp D4, con el cual puedo hilar dientes pequeños, puedo hilar preparaciones, puedo hilar muñones para finalmente cementar restauraciones periféricas o también realizar restauraciones cervicales, como vimos en la imagen anterior, el clamp W3, el cual utilizo para aislar molares y poder finalmente aislar en cuadrante, y así estos pequeños clamps de bocados que son utilizados como para reforzar mi aislamiento en el lado contralateral del cual yo esté trabajando y finalmente lograr la aislación adecuada. Independiente del clamp que dispongamos, la idea y el fin siempre va a ser el mismo, lograr un aislamiento totalmente efectivo. Y así, si pasamos de las restauraciones cervicales y nos vamos ya de frentón a la planificación del plano superior, este es un close-up entonces de cómo estaba ella en su situación inicial, cómo estaban sus restauraciones de resina. Podemos suponer que bajo esos márgenes y bajo ese surco gingival tengamos algún problema. Entonces, ya sabemos, ya conversamos inicialmente de que cuando planificamos y tratamos de realizar nuestra técnica de carillas o de laminado cerámico, nuestro sustrato favorito o de predilección va a ser el esmalte, pero no siempre lo vamos a lograr. Y por eso precisamente busqué y quise mostrar este caso, más que un tipo de caso clásico de carillas, en el cual podemos también aplicar lo que yo les quise mostrar en un comienzo, que son las formas de poder maximizar y optimizar nuestra adhesión. Por lo tanto, estas resinas y estas restauraciones van a ser cambiadas, pero antes de eso también vamos a tratar ciertos dientes eh, con restauraciones futuras periféricas, como este, el cual es un diente tratado endodonticamente y que en su proceso de restauración tenemos que buscar, como le reitero, el aislamiento máximo, un aislamiento 110%. Una opción sencilla es poder apoyarnos con este protector gingival para poder sellar completamente nuestro aislamiento y poder realizar nuestro tratamiento final. Y así rehabilitamos y reconstruimos los núcleos a través de este caso con postes de fibra. Todos conocemos, y si es que hemos alguna vez investigado o hemos hablado de ontología biomimética, en el cual podemos prescindir de los postes de fibra, es uno de sus postulados, y tenemos otras opciones hoy, al día de hoy, para poder rehabilitar esto, como son las fibras de polietileno. Tema aparte de la conferencia de hoy día, más que todo hoy día muestro la forma clásica en la cual fue esto rehabilitado. Por lo tanto, esta rehabilitación intraconducto con postes de fibra fue realizada en 2 de los dientes endodónticamente tratados, aparte de los dientes que están planificados para carilla. Todo esto, obviamente, como he ido reiterando, con una polimerización optimizada o efectiva, fotorreferencial de otro de mis tratamientos, de otro paciente, pero que quise mostrar para que realmente hagamos la polimerización como corresponde, con el equipo que corresponde, con un equipo idealmente de gama alta, que convertamos, que polimerizamos correctamente el material o el sustrato en el cual estemos trabajando. Y así, una vez que ya realizamos esa rehabilitación intraconducto, llega la sesión tan esperada para nuestro paciente, en la cual vamos a preparar estos dientes. Finalmente, se incluyen y se planifican
8 restauraciones anteriores, y en este caso particular quise realizar esta preparación con este aislamiento llamado split down, un aislamiento modificado, distinto al que quizás estamos acostumbrados a realizar, donde obviamente aislamos por cuadrante o aislamos por diente en específico. Acá yo coloco los clamps, coloco las grapas en el sector posterior, ¿cierto? Y dejo expuesto todo el sector donde yo quiero trabajar finalmente, donde yo voy a realizar mis preparaciones. Esto está completamente sellado tanto en la parte superior como posterior, como van a ver en algunas de las imágenes siguientes. En la parte superior esto está invertido, la goma está dada vuelta hacia adentro y sellada con el protector gengival que también mostré recién, y en la parte posterior esto se sella con silicona masilla para que quede completamente hermético y nada más que los dientes expuestos para poder trabajar finalmente. La idea de esto entonces es poder trabajar de forma fluida en una sesión extensa para los 8 dientes que están integrados y planificados a este trabajo. Entonces, pasamos a nuestras preparaciones. Y aquí les quiero mostrar y quiero detenerme un poco, porque como he ido comentando, lo ideal siempre es tener esta adhesión garantizada o esta adhesión más segura en sustratos que son preferentemente el esmalte. Pero como esta paciente contaba con estas restauraciones de resina bastante extensas, yo no sabía finalmente qué me iba a encontrar bajo todo esto. Bueno, se retiró y se eliminaron todas esas carillas de resina anteriores de nuestra paciente y finalmente llegamos a este escenario en el cual, si recordamos las imágenes anteriores, poseía ella muchas restauraciones de resina de las cuales tampoco estaban bien realizadas, por la cual tuve que cambiar y finalmente dejar sustratos sanos y sustratos limpios. Entonces acá vamos a tener una unión tanto de tejidos dentinarios y tanto de tejido resinoso, pero ya con la seguridad que me da haberlos hecho nuevamente y dejar todo esto correctamente adherido. Esa fue una de las causas de por qué elegí este caso, para poder sumar a todas las otras cosas que le he ido mostrando, versus un caso clásico de carilla, porque aquí vamos a estar trabajando principalmente en dentina más que en esmalte. Y así podemos ver distintos tipos de dentina, cómo ha ido reaccionando a través del tiempo, con lo que se ha ido realizando, cómo se ha ido defendiendo, entre comillas, ¿cierto? Y finalmente integrado y comprometido con la parte posterior de resina en alguna de las zonas, dependiendo del diente a trabajar. Bueno, una vez preparados nuestros dientes, corresponde la parte de el sellado dentinario inmediato. Ya hablé las bondades de este, ya hablé de las características que presenta esto desde el punto de vista adhesivo, pero también desde el punto de vista de la protección biológica sobre este tejido tan noble que es la dentina. Por lo tanto, a nuestra disposición vamos a tener distintos elementos para poder realizar esto. En este caso particular, yo me incliné por el Gold Standard del Gold Standard, que es el Optibond FL. Aplico y sello la dentina expuesta, como se aprecia acá, ya con un brillo distinto, ¿cierto? La cual me viene a garantizar y me viene a dar la facultad de que la adhesión posterior que yo realice, en conjunto con todas las maniobras ya descritas, potenciemos y tengamos una adhesión lo más eficaz posible. Por lo tanto, este paso que no está de más, viene a apoyarme en todo este flujo de trabajo que estoy llevando. Las preparaciones ya están realizadas, la dentina ya está sellada, prácticamente, como les menciono, todo el tejido de base es la dentina, margen de esmalte prácticamente nulo, entonces yo tengo que tratar de tener todas esas herramientas finalmente para que el posterior proceso de cementación y el posterior pronóstico de estas restauraciones cerámicas sea lo mejor posible. Se aprecia en la parte inferior la silicona masilla de condensación en este caso que fue colocada para que selle toda la parte palatina y finalmente me deje integrada solamente a mi alcance las preparaciones y los dientes sobre los cuales yo quiero trabajar. Y muchos se podrán preguntar por qué me incliné por esto, por qué no hice un aislamiento quizás convencional en donde solamente dejo expuestos los dientes. Bueno, obviamente eso lo hago de rigor con nuestros procedimientos adhesivos y de cementación, pero quise probar una técnica distinta y quise también pensar en el fenotipo gingival que presentaba la paciente, la cual dudé en cierta parte en donde toda la técnica de preparación, en donde toda la colocación de hilos de separación, las impresiones respectivas y finalmente el proceso de cementación me dieran unos márgenes gingivales estables,
Por lo tanto, no quise arriesgar esa parte y me incliné por este aislamiento en split dam, ¿cierto? En goma inversa, para que pueda yo trabajar en el sector que estamos mostrando acá y finalmente con todas las maniobras de cuidado adhesivo tengamos el proceso bien realizado de todas formas. Entonces, una vez preparados los dientes, una vez sellada la dentina, tenemos que hacer la correcta separación gingival, dependiendo del fenotipo y de la profundidad o del espacio que dispongamos en nuestro surco gingival. Vamos a escoger un determinado hilo, ya sea en grosor y también en cantidad. Técnicas de separación gingival tenemos muchas, tenemos dependiendo del autor que nosotros queramos estudiar o incluso de nuestra propia experiencia clínica. 1 o 2 hilos, como le he ido mencionando, o el propio grosor de esto. En este caso particular, yo coloqué tan solo un hilo separador, como les mencioné, quise preocuparme y cuidar lo más posible el fenotipo gingival de esta paciente, en el cual coloqué, como les digo, un solo hilo puesto acá que me permite retraer la encía y que finalmente el proceso de impresión convencional, porque esto no fue hecho de forma digital, sea lo más óptimo posible. Entonces, como ven acá, colocado un hilo, yo intenté y finalmente coloqué un hilo individual para cada una de las preparaciones. Como sabemos bien, también podemos colocar un hilo general que sigue cada uno de los cenit de los dientes a tratar, finalmente, pero yo quise hacerlo de forma individual para tener un mejor manejo de esta técnica y cuando yo pasara la etapa de impresión, que lo vamos a ver en las siguientes imágenes, pudiésemos desplazar esto de mejor forma. Entonces, dientes preparados, tejidos gingivales retraídos, ya estamos prácticamente listos y preparados para nuestra técnica de impresión, como la que todos sabemos. Nosotros utilizamos material en 2 consistencias, de predilección algún material de silicona por adición, un polivinil siloxano, el que tengamos a nuestro alcance, en su consistencia masilla, ¿cierto? Y en su consistencia liviana, para que finalmente tomemos nuestra impresión. Para este caso particular, yo realicé y tomé la impresión en un solo tiempo, a pesar de que eran múltiples preparaciones, eran 8 dientes a preparar. Pero tengo la fortuna de trabajar con un apoyo vital en mi quehacer clínico, que es mi asistente, con la cual ya tenemos estos procedimientos bastante dominados, por lo cual decidimos y quisimos probar esto en un solo tiempo. La consistencia de masilla la consistencia de la silicona en tanto masilla como en la fluida, y la colocación de estos hilos de forma individual, que al tomar la impresión y retirarla finalmente, me los desplaza, me los desprende, y esto es lo que vemos acá en una imagen bastante cercana. Cada hilo en su preparación respectiva y una correcta reproducción de los detalles que son aquí tan importantes porque son de espesores reducidos muchas veces. ¿Ya? Entonces, tomada la impresión, revisada perfectamente, vamos a tomar nuestros registros oclusales con el material que dispongamos, en este caso algún material rígido que me permita a mí relacionar estos modelos y que finalmente todo esto sea montado en el articulador y sea enviado al laboratorio para la confección de los trabajos que se necesiten. Y aquí coloco un punto importante, que es el registro de color, que está puesto en esta etapa, pero también tenemos que tener en consideración de que no solamente lo tenemos que realizar acá, sino que nosotros tomamos un registro de color inicial, cómo llega nuestra paciente, cómo quedan nuestras preparaciones y finalmente cómo son el registro de los propios muñones, de las propias preparaciones y el color que nosotros queremos aspirar en la confección de estas restauraciones para que tengamos finalmente el tratamiento definitivo bien realizado. Entonces, este registro de color que está mencionado acá en este punto, yo lo tomo de forma inicial, lo tomo obviamente una vez que realicé las preparaciones, y otro punto importante a considerar es que lo registro de una forma objetiva, lo registro a través de la fotografía, con la cual tengo mi propia evidencia, mi propio registro de mi trabajo, pero también lo comunico de forma efectiva con el laboratorio. Muy, muy importante la labor del laboratorio y toda la comunicación que tengamos con ellos, porque nosotros preparamos los dientes, pero ellos confeccionan las restauraciones y el crédito de ellos no es menor, obviamente. Por lo tanto, el equipo que nosotros tengamos con nuestro laboratorio y la comunicación que tengamos tiene que ser siempre la más óptima, siempre brindar la mejor y la mayor información disponible, no solamente enviarles en la solicitud de trabajo, necesito restauración de color determinado, de color tal, sino que más bien conversar con ellos, conversar los casos que estemos planificando y ver esto de forma objetiva. Y eso solamente me lo permite, ¿qué cosa? La fotografía clínica.
Por lo tanto, este paso es totalmente importante si queremos tener registro objetivo de lo que nosotros vayamos realizando. Bueno, recordemos, preparamos nuestros dientes, tomamos impresiones, registramos color, enviamos nuestros trabajos al laboratorio y tenemos que dejar a nuestro paciente con unos provisionales, ¿cierto? Los cuales son obtenidos a través del encerado inicial que me brindó el laboratorio. Tomamos llave de silicona en 2 consistencias, porque en 2 consistencias me va a permitir una mayor reproducción de los detalles y que finalmente va a ser cargado con el material provisional que nosotros tengamos a nuestro alcance, ya sea acrílico, bisacrílico, lo que nosotros queramos. En este caso, la llave de silicona fue cargada con un material bisacril, y aquí voy a hacer comparación y voy a detenerme en algún tipo de materiales. Este material cargado de inmediato sobre nuestra paciente es como ustedes lo presionan acá, sin pulir, sin nada, solamente cargándolo con la llave. ¿Y por qué voy a compararlo con un caso a continuación que voy a mostrar de otro paciente? Es porque probé este material, el cual no, en lo particular no me gustó mucho respecto al resultado estético que presentaba. Es un color, en comparación con el que mostré el siguiente, que es el mismo tono, es un tono A2, pero aún así lo encontré bastante antinatural. Como les mencioné, esto está solamente en bruto, está una vez cargada la llave sobre nuestros dientes. Y se observa quizás un poco la translucidez en la parte media y cervical de los incisivos centrales, a pesar de haber sido preparados los dientes con la llave que me confecciono yo mismo en base del encerado. Quizás ahí hay un problema de la propia translucidez y el espesor del material. Pero tengamos presente esto en mente y comparémoslos con el material a continuación. Yo tenía entonces a mi alcance 2 opciones. En la mayoría de los casos lo desarrollo con el elemento que está ahí en la parte superior, pero en este caso lo hice con el que está en la parte inferior. Ambos tonos iguales para ambos materiales, pero finalmente ambos me dieron resultados totalmente distintos. Y este es otro paciente en el cual fueron confeccionadas o preparadas 4 preparaciones de carilla de los 4 incisivos superiores, los cuales está cargado esto nuevamente de la llave sin pulir, nada más en bruto, y ya podemos apreciar quizás un resultado mucho más estético, tomando en cuenta que es el mismo tono que el otro material que está siendo comparado. Por lo tanto, la invitación de esto es intentar probar distintos materiales, distintas técnicas, lo que tengamos a nuestro alcance, no solamente quedarnos con la primera opción que tengamos nosotros, sino que vayamos conociendo los distintos biomateriales para que finalmente encontremos la mejor receta o el mejor material para nuestros propios tratamientos. Estos provisorios, estas provisionales obviamente son pulidos. En este caso muestro los discos que yo utilizo de predilección para esto, con un correcto pulido, un correcto manejo de esto en la parte cervical, vamos a garantizar una salud periodontal adecuada, a pesar de que estos casos son de una resolución bastante rápida, ¿cierto? En cuanto a la confección del laboratorio, pero aún así no tenemos que despreocuparnos y dejar de lado algo tan importante como un provisorio, bien realizado, bien ajustado y bien pulido. Por lo tanto, ya llevada toda esta parte, esto se va al laboratorio, ¿cierto? El laboratorio comienza a trabajar y a hacer su arte, y esto ya es una vez que el laboratorio me entrega y tengo en mi poder los laminados cerámicos con las restauraciones periféricas que incluían 2 dientes. Foto nada más de estudio, en la cual comparamos esto con un fondo blanco, con un fondo negro, para poder observar lo que tenemos a nuestra disposición y que finalmente va a ir en la boca de nuestra paciente. Recordemos muy bien también que las restauraciones y los dientes naturales propios de cada uno no son planos, tienen características de textura, tienen una macroanatomía, tienen una microanatomía, y esto también lo podemos replicar a través de las restauraciones, obviamente si el laboratorio está bien entrenado y se puede confeccionar algo de gran detalle. No sé si se logrará plasmar a través de la pantalla del monitor el nivel de detalle o de texturización que presentan estas restauraciones, que sí fueron captados de buena forma a través de la fotografía. Y así, un poco de esto, ya cuando dispuse de la restauración en mi poder, nada más entrenamiento, un poco de fotografía artística de lo que aquí yo tenía, jugando un poco con las luces, con lo que tengo disponible, para poder tener esto de registro y poder finalmente mostrárselo a ustedes en esta presentación. Los 8 laminados cerámicos en conjunto de 2 restauraciones periféricas para todo el frente estético que se fue planificando. Y acá lo podemos ver a contraluz, lo que vamos a tener a nuestro alcance para nuestro paciente finalmente. Entonces llega el día de la cementación,
Recordemos que habían dos grandes grupos de materiales que podemos disponer para poder cementar. En mi caso particular, me incliné por lo clásico, por lo que ya tenía en mi alcance, en mi dominio, que es algún cemento resinoso adhesivo para poder cementar estas carillas. Y es como está mostrado acá. Estos sistemas cuentan con un abanico de colores y tonalidades que puede servir dependiendo del caso clínico. Vienen con pastas de pruebas también integradas para que nosotros tengamos la seguridad de que una cementación con un determinado tono finalmente nos dé el color esperado. En este caso ocupé el elemento Choice 2 y aquí les voy a mostrar un dispositivo que también incorporé a mi técnica que viene a facilitar bastante mi trabajo, en el cual voy a preparar y acondicionar correctamente todos los elementos cerámicos. Entonces, siguiendo esta secuencia de trabajo, menciono este punto importante que es el orden que nosotros tenemos que tener, porque si vamos a cementar una restauración, una carilla, dos carillas, una corona, una incrustación, puede ser todo relativamente sencillo, pero si ya disponemos de 8 restauraciones, las cuales 8 restauraciones tienen que ser previamente acondicionadas, previamente silanizadas y posteriormente llevadas a la boca de nuestro paciente, si cometemos algún error previo, vamos a tener un fracaso total de lo que nosotros estemos aquí planificando. Entonces, este dispositivo, como lo pueden apreciar, en donde yo coloco las restauraciones, se adhieren a la superficie que ésta trae y van con la numeración adecuada o indicada para cada una de ellas, que finalmente me da la secuencia completa de lo que yo voy a realizar y minimiza al máximo la posibilidad de errores. Entonces, como todos sabemos, en este caso la cerámica utilizada para esta rehabilitación, una cerámica gravable que tiene que ser acondicionada inicialmente, por lo cual tenemos que aplicar ácido fluorhídrico, que independiente de la concentración que sea o del material utilizado, tiene que ser realizado correctamente, y acá se muestra esto en el dispositivo que yo les mencioné. Esto fue mostrado y realizado el día de ayer, donde cual fotografié un poco lo que logré captar en los pasos que ahí fui realizando. Entonces, las restauraciones correctamente asentadas en este dispositivo, se coloca el ácido fluorhídrico al interior de la superficie a grabar, se deja por el tiempo que corresponde, se tapa con esta red o malla que las cubre y que me permite a mí poder lavar el ácido. Yo dispongo de este elemento, lavo correctamente y elimino todo el ácido, todos los residuos que están ahí presentes, y ya podemos apreciar a través de esta red que la cerámica cambió su aspecto, porque obviamente fue acondicionada y fue grabada. Por lo tanto, ese aspecto tizoso nos garantiza y nos muestra que ya está correctamente grabada, y que viene posteriormente la aplicación de los vinilsilanos. Un punto al margen a considerar es que cuando nosotros realizamos el grabado de estas restauraciones, lo ideal es hacer la inmersión en una lavadora ultrasónica con una solución de alcohol para eliminar los depósitos de sales que se forman por la propia acción de este ácido en el material, pero como una alternativa más accesible a nuestro quehacer es la conocida técnica de aplicar ácido ortofosfórico sobre esta superficie, finalmente lavar y ahí eliminar estos depósitos de sales, si es que no contamos con el otro elemento en nuestro trabajo. Pero finalmente, una vez acondicionada, tenemos que aplicar un vinilsilano que, independiente del tipo que sea, ya sea de monofrasco en una presentación de jeringa, como podemos ver acá, o en 2 partes, A más B, el resultado es lo mismo. Tenemos que colocar este silano para poder continuar con nuestro proceso de acondicionamiento. Y así están las restauraciones sobre este dispositivo. Se aplica el silano, se coloca la malla nuevamente y que viene, una vez transcurrido el tiempo necesario, la aplicación correcta de calor, la cual con elementos como lo apreciamos acá, un secador de pelo, nos da la temperatura y la evaporación del solvente que trae este vinilsilano, y finalmente ya tenemos prácticamente la activación de esto y la correcta acondicionamiento de la superficie de esta restauración. Y el adhesivo, o el cemento propiamente tal, de predilección en este caso, un cemento resinoso adhesivo, el cual me va a facilitar y me va a finalmente realizar y finalizar este trabajo. Entonces recordemos lo que teníamos acá inicialmente, las preparaciones con su correcto sellado dentinario, en su técnica de sellado en split dam, en donde voy a posicionar cada uno de los laminados cerámicos y cada uno de estos para finalmente completar el frente estético. Consideremos la situación en la cual nosotros estamos viviendo, estamos en pandemia, no puedo tomar todas las fotos que quisiera tener, no puedo tomar fotos de cada uno de los pasos, pero aquí está esto recién cementado, puesto en posición el día de ayer en nuestra paciente. Podemos observar que no hay inflamación gingival, no hay un excesivo
presencia de exceso de cemento en la parte gingival también, pero como les menciono, esto está recién puesto, recién cementado en boca, y obviamente van a quedar posteriormente los controles respectivos y de mantención de un tratamiento de rehabilitación de estas características. Entonces, retiramos los excesos. Para esto me voy yendo apoyado con unos pinceles, que esos son también utilizados para la caracterización y el manejo de resinas compuestas. En mi caso particular también dispongo de ellos para poder retirar de forma efectiva los residuos de cemento que estén obviamente emanando en la parte gingival o en la parte de los sustratos donde estos aparezcan. También nos podríamos apoyar con algún elemento metálico, ya sea algún bisturí o algún elemento agudo que nos permita retirar esto, pero una vez que está polimerizado este cemento y si nosotros incorporamos la aplicación mecánica o física de pasar un bisturí y ir retirando estos excesos, puede ser que a nivel, no sé si microscópico, pero a un nivel que nosotros no podamos percibir con nuestro propio ojo clínico, es que ese cemento retire parte de su integridad, lo que estaba en el margen de la restauración, por ejemplo, y que finalmente hagamos una cavitación y una parte en donde se van a acumular los microorganismos y la placa bacteriana y finalmente nos va a producir problemas de inflamación gingival, por nombrar algo. Entonces, yo prefiero retirar los excesos con un pincel correctamente, esparcir por la superficie que están emanando esto y finalmente generar un sellado hermético de los márgenes en donde estoy cementando la estructura. Y otro paso no menor importante a considerar que muchas veces es dejado de lado es la inhibición de la capa inhibida generada por el oxígeno, en donde el cemento resinoso, que puede ser la propia resina compuesta o el medio cementante que nosotros escojamos, tenemos que aplicar finalmente glicerina, en este caso una presentación que trae un cemento en particular, el cual se aplica en los bordes de la restauración y polimerizamos nuevamente para que esa capa externa se polimerice por completo y tengamos efectivamente una polimerización completa de este material. Por lo tanto, es un punto no menor. Colocamos nuestras restauraciones, tenemos que fijarnos tanto cuando ya estén cementadas como en la etapa previa, cuando vamos asentando todas estas restauraciones. No olvidemos que son casos de restauraciones múltiples, que vienen muy bien realizadas y muy bien asentadas en el modelo del laboratorio, pero que eso después va llevado a la boca. Y tenemos que probarlas previamente antes de cementar para que tengamos visualmente cuál va a ser la secuencia de cementación adecuada y no tengamos falla en el proceso. Porque si tenemos algún problema de contacto que tiene que ser solucionado previamente, pero no fue correctamente identificado, finalmente podemos presentar un gran problema que es que coloquemos una restauración y no tope la de al lado y finalmente la cadena que sigue hacia el lado no sea la adecuada. Por lo tanto, tenemos que revisar tanto los contactos proximales como obviamente los oclusales con el antagonista, con un papel de un espesor adecuado también, como en este caso este de 40 micras, que me viene a dar la seguridad de revisar esto en un espesor bastante reducido. Y así les muestro entonces el caso cementado en el día de ayer. Como les dije, este caso fue escogido por las características que fueron mostradas previamente. Esto está recién cementado, está sin toda la revisión previa y sin el control necesario que va a ser realizado la próxima semana. ¿Y qué nos puede saltar a la vista? Esa restauración periférica en la parte inferior que fue rehabilitada por algún tratante anterior a nuestra paciente. Obviamente eso va a tener que cambiarse si queremos mejorar el aspecto general de su sonrisa, de cómo ella muestra un color uniforme de lo que está siendo aquí realizado y cómo es el color propiamente tal de sus dientes. Entonces, esa restauración periférica, que aparte de eso, en la parte técnica no fue bien cocinada o bien preparada en el horno, nos da ese aspecto bastante antiestético. Pero si nos centramos en lo que nosotros acabamos de cementar, tenemos entonces las 8 restauraciones planificadas en nuestra paciente y los vamos a comparar con la situación inicial, que esto fue hace unas cuantas semanas nada más, en donde se reemplazó todos estos materiales resinosos con todos los problemas que les fui mostrando en las diapositivas anteriores, problemas de sustrato, problemas de la propia adhesión a dentina, problemas de las restauraciones de resina que presentaba ella en la parte posterior y que fue reconstruido totalmente para que finalmente me dé el pase a mí para rehabilitar esto con los laminados cerámicos o con las restauraciones periféricas respectivas, ¿ya? Y si queremos sumar esto, para ir reforzando un poquito las ideas,
tenemos un segundo caso que no lo voy a ir apuntando de forma más expedita, en el cual tenemos también la solicitud en nuestra primera evaluación, en donde quiere mejorar también la parte anterior. Y acá, al igual que nuestra paciente que acabamos de mostrar, presenta también restauraciones de resina, carillas de resina de larga data, con un aditamento protésico que reemplaza un solo diente. Se planteó en un comienzo, obviamente, la rehabilitación mediante implante. Nuestra paciente ya había sido rehabilitada con implante en la parte posterior y no quería volver a pasar por ese proceso porque fue bastante cruento, según ella describió. Finalmente, vamos a planificar una estructura plural para reemplazar ese diente, más laminados cerámicos en los dientes del lado derecho, de 1.3 a 1.1. Prótesis realizada con anterioridad, pero que tenemos que revisar y confeccionar bien para poder estabilizar a nuestra paciente. Y aquí la vemos sin estos aditamentos protésicos en la parte superior, sin prótesis en la parte inferior, y este es mi escenario inicial. Este es como yo voy a partir bajo la solicitud de ella, que es mejorar la parte estética anterior. Obviamente, al igual que con nuestra paciente, reemplazar todo lo que aquí presenta ella en resina por laminados cerámicos respectivos. Partimos con la rehabilitación protésica, no viene el caso mencionar eso, pero obviamente tenemos que estabilizar a nuestro paciente de la parte oclusal y empezamos a preparar nuestros dientes superiores, los que están tratados endodonticamente, los vamos a rehabilitar como corresponde. Siempre destaco la presencia del aislamiento absoluto y este aislamiento que me viene a facilitar bastante el desarrollo de esta técnica, que son matrices en forma de una presentación más evolucionada de lo que quizá utilizamos anteriormente, la matriz de Tofel-Mayer, la cual se puede colocar alrededor de cada diente y se aprieta con el dispositivo que la sujeta y finalmente me logra aislar y adaptar correctamente cada diente en la zona cervical sobre todo, para poder reconstituir desde la base con el material resinoso que tenga en elección. Como lo vemos acá, este fue el escogido para la reconstrucción de los núcleos, para cada uno de los dientes tratado endodonticamente, y el día de las preparaciones ya contamos con este escenario, igual de adverso que el caso anterior, mucho tejido dentinario expuesto, mucho material resinoso de base que también fue mejorado y reemplazado para que finalmente con nuestra técnica de sellado dentinario inmediato sellemos este tejido, este sustrato y también optimicemos la parte adhesiva y cementación posterior. Tomamos la impresión respectiva, en este caso también la quise realizar en un solo tiempo con la colocación de un solo hilo, el cual fue desplazado y fijado acá en la impresión respectiva, como lo vemos acá en la imagen. Se envía al laboratorio con estas características. Siempre nos fijamos que las preparaciones estén bien definidas. Si extraemos y sacamos cuidadosamente ese hilo, vamos a apreciar los márgenes de la preparación, que en algunos casos son bastante reducidos. Por lo tanto, ojo con eso, revisar bien el fenotipo gingival de nuestros pacientes para que finalmente la técnica que nosotros escojamos sea la más adecuada. No siempre vamos a repetir lo mismo, tenemos que personalizar de acuerdo a las condiciones de cada uno de nuestros pacientes y sobre todo cada una de las condiciones de las propias preparaciones que estemos realizando. Bueno, finalmente esto se va al laboratorio, vuelve también como en el caso anterior, pero la fotografía de sobremesa, fondo blanco contra luz, fondo negro también para revisarla, y finalmente llega el día de la cementación. El mismo asunto, el aislamiento en split dam, como quise probar en esta ocasión, y la colocación de la restauración en posición. Solamente recién cementada, sin la revisión final, sin el ajuste respectivo necesario. Esto realizado el día de ayer, nada más, donde me hubiese gustado mucho haber contado con toda la fotografía artística o de apoyo respectivo y los controles necesarios para haberlo mostrado, pero como esto fue realizado nada más que el día de ayer, en conjunto con la otra paciente, este es el escenario nada más y nada menos que una vez cementado. ¿Qué nos puede saltar a la vista acá en esta paciente que tenemos de la parte derecha de su boca, ¿cierto? Hay un premolar, hay un diente que está con una inclinación hacia palatino que nos da un aspecto de sombra no tan óptimo, por lo tanto ya surge la inquietud de parte de ella y mía de poder reemplazar y mejorar ese sustrato mediante la colocación de otra carilla para poder homologar tonos, para poder homologar formas, seguir las curvas respectivas de su sonrisa y todo esto se destaque correctamente. Por lo tanto, eso va a quedar pendiente para una siguiente ocasión. Hacemos la comparación inicial de lo que teníamos acá en nuestra paciente con lo que disponemos ahora, un tono adecuado respecto a sus propios tonos naturales de su estructura dentaria, también llevado de la mano con la edad que posee ella. No tenemos que dejarnos inclinar siempre
por lo que solicitan nuestros pacientes, que siempre buscan los dientes más blancos posibles, pero también tenemos que llevarlo a las características propias de cada uno, que son también consideradas como la edad, como el tono de piel que ellos presenten y los propios tonos naturales de sus dientes. Por lo tanto, esta historia continuará porque estos dos casos todavía los tengo en desarrollo y tenemos que rehabilitar gran parte de lo que tenía ahí presente y también realizar los controles respectivos con todas las fotos que ahí se necesitan. Ya para ir cerrando entonces esta presentación, aquí dejo esta triada importante que es vital para una rehabilitación de estas características, que es una correcta impresión, que es un correcto registro cruzal de lo que nosotros dispongamos para enviar al laboratorio correctamente articulado y finalmente correctos provisionales, cosa que cuando ya dispongamos de nuestro día de cementación, los tejidos blandos no estén alterados y tengamos unos márgenes totalmente sanos y adecuados para mantener lo que nosotros estemos realizando. Entonces, como les digo, ya para ir cerrando la presentación, voy a dejar unas pequeñas reflexiones, que también se las compartí a mis estudiantes en algún minuto, que son básicamente que seamos reflexivos en cada etapa que estemos cursando, independiente de la etapa en que llevemos como estudiantes de pregrado, como estudiantes de posgrado, como ya titulados, siempre tenemos que ser reflexivos en lo que estemos realizando, no solamente inclinarnos y seguir algo porque alguien se los comentó, porque lo vimos a través de una conferencia, porque lo vimos solamente nuestros compañeros de clínica, sino porque tenemos que tener un sustento y algo detrás para poder nosotros inclinarnos por un determinado procedimiento. Por lo tanto, siempre la invitación a investigar, leer, seguir perfeccionando en lo que nosotros realicemos para que cada una de estas cosas sean hechas de forma correcta. Y esto también muy importante considerar que todo lo que hacemos en odontología restauradora no va a ser totalmente a prueba de fallas, porque lo que nosotros cementamos, esas carillas que estamos mostrando aquí hoy día, o cualquier proceso adhesivo, va a fallar en algún minuto. ¿Por qué? Porque recordemos lo que mostré inicialmente, esa capa híbrida o el sustrato que sea desde el punto de vista del esmalte, en algún minuto se va envejeciendo, entre comillas, y finalmente esto va a presentar una falla de integridad marginal o, en el caso más adverso, que ocurra una descementación de una estructura. No hay un tratamiento a prueba de falla en lo que es odontología restauradora. Eso al día de hoy. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo presente a la hora de tratamientos tan complejos o tan avanzados como de los de boca completa, por ejemplo. Siga una filosofía determinada de conocimiento. Si estamos abarcando un área de conocimiento, un área de trabajo dentro de nuestro quehacer odontológico, tratemos de seguir esa filosofía. No busquemos abarcar mucho, sino que tratemos de probar ciertas técnicas. Si estamos probando a nuestros pacientes un determinado procedimiento y eso funciona, sigámonos apoyándonos y sigamos reforzando eso, pero no tratemos de contraponernos con otras técnicas u otras filosofías distintas que finalmente nos van a llevar a posibles errores. Y una conclusión final también es que la buena odontología toma tiempo, no existen tratamientos rápidos, no existen, o si los hay, pueden conducir a errores, pero la correcta odontología en los tiempos modernos toma tiempo. A medida que va pasando nuestra experiencia, nos vamos dando cuenta que nosotros no nos tardamos menos, sino que nos tardamos más en nuestro trabajo porque conocemos una técnica más que sumamos a nuestros protocolos o también disponemos de una información nueva que vamos incorporando, por lo tanto, una correcta odontología toma tiempo y tiene que ser realizada con toda calma. Quiero destacar y mencionar acá una persona obviamente importante para mí. Lo que ven acá a través de esta foto es mi papá en el centro. Mi papá fue un educador en su área agrícola. Él fue agricultor y técnico agrícola. Y bueno, desde este año mi papá no está en compañía de nosotros, de nuestra familia. Él partió en el mes de mayo, por lo tanto su ausencia es bastante importante y cualquier cosa que yo voy realizando en mi vida y esta misma presentación, esta misma facultad de estar compartiendo hoy día con ustedes a través de la pantalla, es obviamente gracias a él por todo lo que él me brindó en mi formación desde pequeño. Por lo tanto, esta presentación, que fue preparada con todo cariño y humildad para ustedes, se la dedico a mi padre. Ya casi por terminar, dejamos acá presente mi correo electrónico en caso de querer contactar por cualquier inquietud, cualquier respaldo científico de lo que fui mostrando, de cualquier investigación que aquí también fue mostrada. Tengo mucho contenido, mucho
respaldo de todo esto. Obviamente acá traté de condensar y exponer lo más relevante para todos ustedes, pero lo dejo mi correo frente a cualquier consulta o cualquier inquietud para que nos podamos poner en contacto. Y así como el correo electrónico, también le dejo mi red social, donde en forma periódica voy compartiendo los casos que aquí voy realizando en mi trabajo, que es prácticamente rehabilitación oral, y también para poder comunicarnos en caso de que usted lo desee. Siempre tenemos que disponer de las herramientas que tengamos a nuestro alcance para facilitar el paso de la información y el conocimiento.